Hola. Bien, vamos a ver la segunda parte de el tema cultura mainstream. Habíamos visto la primera parte donde desarrollamos qué es la cultura mainstream y habíamos avanzado sobre una de los contenidos mainstream más importantes, que es el cine, ¿sí? Y la televisión. Vamos a avanzar ahora sobre los otros contenidos mainstream que son eh, sustanciales también para esta industria de contenidos y para la cultura de consumo en general de nuestro tiempo. Vamos primero con la música mainstream. La música mainstream, por excelencia, es el pop. ¿Sí? El pop es un género sin género, es decir, un género que en su interior es capaz de moldear todo tipo de géneros, ¿no? Es decir, el pop puede haber devenido del rock, haber devenido del soul, haber devenido de diversos folclores, haber venido de la salsa, haber devenido del reggaetón, haber devenido del dance, haber devenido del disco. Es decir, el pop es de jazz. El pop se ha convertido en una especie de híbrido, de género híbrido que permite el acceso de todo tipo de artistas y todo tipo de vertiente musical. Y que tiene una característica que es que el consumo de ese género sin género es masivo. El pop nace con esta fuerza y esta potencia de consumo con figuras, llamémosle, paradigmáticas, como es el caso de Michael Jackson, ¿sí? Y es un estilo, como decíamos, indefinible, ¿sí? Universal, porque alcanza todo el planeta, y el consumo es también de esa magnitud, ¿no? Es decir, figuras como decíamos, como Michael Jackson o como Madonna, son los que han dado forma a el pop a nivel global y después en todas sus vertientes. El pop se ha convertido en un mainstream, ¿sí? En un consumo de contenido a nivel global de enorme impacto, ¿sí? Artístico y económico. Y es un mainstream que a su vez, como decíamos, cuando definíamos el mainstream, que hablábamos de la masividad de consumo, que no necesariamente se transforma en algo que esté en contrario con el arte, ¿no? No es que lidia con el arte, sino que muchas veces el mainstream y el arte van juntos, ¿sí? Y el mainstream puede ser también cool, ¿sí? Y de vanguardia, como por ejemplo la figura de Kurt Cobain, que se transformó en un icono también mainstream, ¿sí? Siendo un artista cuya banda venía más bien de la música alternativa. ¿Sí? También, como en los contenidos mainstream del cine, también existen las majors. Y las majors de la música son esencialmente cuatro, ¿sí? Cuatro discográficas en el mundo dominan casi toda la música mainstream global, ¿sí? EMI, Universal, Warner y Sony Music son las cuatro. Pero ahora, esas cuatro discográficas que han concentrado la música del mundo, por lo menos a nivel mainstream, ¿sí? Se encuentran con novedades, ¿sí? Con visitantes a este mundo del negocio de mainstream. Y existe un nuevo mercado para la música. Y este nuevo mercado está dado por dos grandes visitantes, ¿sí? Que se han quedado a vivir en el mundo discográfico del mainstream, que son Spotify y Apple, ¿sí? Con la estrategia del playlist, ¿no? Es decir, la estrategia de difundir la música a partir esencialmente de temas, ¿no? A diferencia de la música tradicional de los años, de la discografía de los años 70 o 60, donde la discografía era básicamente soportada en obras completas, discos, ¿sí? Hoy en día ha derivado en el estilo de escucha más del playlist, digamos, de la música por temas, que primero fue probada en las radios y después fue derivada a estas nuevas plataformas como Spotify o Apple Music en sus formas de plataformas de streaming de música, ¿no? Es decir,
Las viejas discográficas han debido también enlazarse desde el punto de vista empresarial con estos nuevos visitantes del mundo empresarial de la música, que son las plataformas de streaming. Y esto también deriva en un consumo distinto, ¿no? Como bien decíamos, pasamos de un consumo de música donde privilegiaba la oferta, digamos, lo que el mundo discográfico ofrecía, por ejemplo, un disco de una banda o de un artista que era consumido tal y como lo proponía el artista o su empresa discográfica, pasamos a otro formato, ¿sí? Que se inicia con MTV. ¿Sí? MTV es de alguna manera el punto de inicio de la música mainstream. ¿Sí? Es también de algún modo el que da inicio a la globalización del pop, ¿no? Revoluciona la música en los 80, la MTV, ¿sí? Volcando la música al formato de imagen, ¿sí? El clip de video se hace masivo y popular a partir de MTV, ¿sí? Logrando que las nuevas formas de expresión basadas en la imagen queden ligadas a la música, con lo cual la música asume un protagonismo fundamental en los consumos culturales. ¿Sí? Vuelve globales, a decir, al artista. La MTV es de algún modo quien lanza popularmente a Michael Jackson, quien lo hace con Madonna y quien lo hace con innumerable cantidad de artistas del pop, y que van pasando incluso del rock duro, ¿sí? Al pop o del soft rock al pop, y así se va nutriendo de artistas y artistas, incluso raperos, ¿sí? Que se transforman en artistas masivos, mainstream, a través de la MTV. Por supuesto, la MTV en su forma original ha desaparecido, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido suplantada por las tecnologías de plataforma, esencialmente en este caso del fenómeno YouTube, ¿no? Y precisamente, de algún modo MTV era un paso intermedio entre el disco, entre la oferta del disco y la oferta de los medios, ¿sí? Hasta llegar a YouTube, que es el ofrecimiento a demanda, ¿sí? El on demand propio de YouTube, ¿sí? Es decir, YouTube lo que hace es ofrecer lo que nosotros queramos buscar. Por supuesto, en el universo propio, ¿sí? De la base de videos y música que puede tener YouTube. Pero es la generación on demand, significa esto, ¿no? Es decir, una generación que consume lo que busca. Por supuesto, claramente en un universo existente, ¿no? No es cualquier cosa. Pero ese universo existente es enorme. Y en ese universo existente demanda según sus necesidades y gustos. Otra particularidad de la cultura mainstream es el fin de la crítica. ¿Qué es la crítica? La crítica era, ¿sí? ese conjunto de personas que nos decían qué contenido cultural era bueno y cuál no. Había crítica en cine, había crítica de televisión, había crítica de literatura. Y esos críticos eran personas respetables, entre comillas, que nos decían desde su saber qué películas ver y qué películas no ver. Eso se ha ido difuminando, ¿sí? Es decir, se ha ido perdiendo en el camino y ha sido reemplazado por la cultura de la recomendación. Es decir, acorde con la cultura posmoderna en que vivimos, las jerarquías se anulan, por lo tanto, ¿por qué debería haber alguien arriba con conocimiento de la situación como para decirme qué gusto debería yo consumir? ¿Sí? Los valores se vuelven relativos, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo atractivo, qué es lo lindo, qué es lo feo, todo eso se vuelve relativo, con lo cual volvemos al punto de que, que esas menciones críticas también se vuelven relativas, hay una igualación de categorías, ¿sí? El cine se vuelve un cine, por ejemplo, si se trata de cine, un cine donde los géneros se van entrelazando y las categorías de películas de arte
o cines de autor, o cines de consumo masivo, etcétera, se van perdiendo, ¿sí? Como decíamos, los géneros se mezclan, tanto en el cine como en la música, por ejemplo, o en la literatura, y predomina la visión comercial, ¿no? Es decir, por supuesto que hoy en día sería impensable que un crítico nos dijera qué cosas consumir y qué no, y que esas cosas que no deberíamos consumir son las que se tienen que vender, ¿no? Entonces, si algo se tiene que vender, no puede existir un crítico que nos diga que eso que hay que vender no es bueno. Por lo tanto, aparece el fenómeno de recomendación, que es el fenómeno masivo de youtubers, por ejemplo, recomendando contenidos, o las calificaciones que se hacen en las plataformas con estrellitas o con lo que fuera, manifestando lo bueno o malo o lindo o feo de un contenido cultural. Y todos nos remitimos a esas recomendaciones y ya desapareció todo fenómeno que tiene que ver con la crítica de autores o jerarquías que nos dicen qué cosas son convenientes consumir y cuáles no. Y aunque parezca mentira, también existe una literatura mainstream, ¿sí? También un gran negocio globalmente concentrado, ¿sí? Ahí tenemos 3 grandes grupos editoriales que dominan, ¿sí?, la producción de libros en el mundo. Random House Mondadori, en todo lo que sea habla inglesa, Hachette, todo lo que sea habla francesa esencialmente, y el Grupo Planeta, todo lo que se habla en español, ¿no? Y esos 3 grupos dominan enorme cantidad de pequeñas editoriales y dominan lo que se vende en el mundo. Digamos, la literatura que consumimos es literatura que pasa por esas concentradas industrias editoriales. Pero ahora llegó Amazon, así como a las grandes discográficas le llegó Spotify, a las grandes industrias editoriales le llega Amazon, ¿no? Y Amazon vende y pone las reglas del negocio editorial, ¿no? Porque si Amazon es la gran librería del mundo, pone las reglas del juego. Así y todo, estas grandes editoriales lo que han hecho es, a su vez, constituir grandes librerías, ¿sí? Es decir, las librerías se han puesto grandes supermercados de libros, ubicando libros en mesa, recomendación de novedades, ¿sí? Eh, webs que venden libros digitales o entregas a domicilio, ¿sí? Ahí tenemos Cúspide, Jenny, Distal, son grandes cadenas de librerías en Argentina, Casa del Libro es la gran cadena de librerías en España, Gandhi es la gran cadena de libros en México, digamos, se han convertido las librerías en grandes supermercados de libros, ¿sí? Grandes supermercados de libros que están unidas en general a algunas de estas grandes editoriales. Y Amazon compitiendo con todas, ¿no? Y como decía, marcándole el rumbo a cada una de ellas. ¿Cómo lo hace? Si Amazon es la más importante boca de expendio de libros en el mundo, que de hecho lo es, entonces Amazon lo que hace es marcar la cancha de la venta de libros, ¿sí? ¿Qué libros recomienda? ¿Qué libros pone en primera línea de sus recomendaciones? Cuando uno busca el libro, ¿quién aparece primero y quién aparece después? ¿Sí? ¿Qué editorial vende más o menos? ¿Qué precios le pone a los libros? Etcétera, etcétera. Entonces hay una gran disputa en el mercado editorial por los contenidos literarios de los libros. Y esos contenidos se han convertido en una gran industria como cualquier otro mainstream, ¿sí? La industria editorial de libros es un mainstream, ¿no? Así como es un mainstream, tenemos multiplicidad de títulos mainstream, ¿no? Los llamados bestsellers son los grandes mainstream de la literatura, ¿sí? Un libro como Harry Potter es un mainstream. Es eh, el típico ejemplo de un libro mainstream, ¿no? Entonces, el mainstream también llega a la literatura. Lo que tiene el mainstream es, como decíamos, que se trata de un negocio a nivel global y obviamente de un negocio con enormes intereses. Y al haber un enorme interés económico, hay un enorme un enorme mercado con una enorme competencia por ese mercado. Entonces hay
una guerra de contenidos comerciales, una guerra comercial, perdón, de contenidos también en el mainstream. Esa guerra comercial se libra en todo el mundo. Todas las regiones del mundo pasaron a posicionarse como proveedoras de contenidos mainstream. Fíjense ustedes cuánta necesidad de contenidos hay en el mundo. ¿Sí? Cuánta necesidad de películas, cuánta necesidad de series, cuánta necesidad de música, cuántas necesidades de libros, cuántas necesidades de podcasts. Hay muchas necesidades para el consumo a nivel global y en la intensidad que se consume del mainstream. Entonces, todas las regiones buscan posicionarse. Incluso los países emergentes, digamos. Uno podría decir, bueno, Estados Unidos es el gran productor del mainstream. Ok. Europa es un enorme productor de cierto tipo de contenidos mainstream, como las películas o los libros, ¿sí? La literatura. Sí, es cierto. Pero también los países emergentes se posicionan. Es decir, países que no son grandes potencias económicas, sí son grandes productores de contenidos. Y a su vez los países centrales defienden sus mercados de estos países emergentes que se constituyen en grandes proveedores de contenidos. Por ejemplo, en Latinoamérica. ¿Sí? En Latinoamérica tenemos dos grandes proveedoras, ¿sí? de contenidos, que son México y Brasil. ¿Sí? México con Televisa, por ejemplo, y Brasil caracterizado por el gran pulpo comercial que es la red de Globo. Pero después en Latinoamérica se han desarrollado algunas otras experiencias. ¿Sí? Telesur en Latinoamérica como una cadena noticiosa que intenta competir con las cadenas noticiosas norteamericanas, básicamente con la CNN. Miami se ha convertido en el centro del pop latino. ¿Sí? Y nosotros, Argentina, se ha convertido también en un productor de telenovelas. El Culebrón, ¿sí? La telenovela melodramática mexicana, es el producto por excelencia que genera México. ¿Sí? También las grandes telenovelas brasileras, digo grandes porque se convierten en telenovelas de enorme audiencia, tanto en su país como en el exterior, una telenovela de marco social, históricas, ¿sí? Que es la especialidad que se ha dado Brasil, que vende sus productos a Latinoamérica, a Asia, Oriente Medio, a Estados Unidos. Por supuesto, México vende mucho a Estados Unidos. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta la enorme, ¿sí? Comunidad latina, 40 millones de personas que viven en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos hay una Argentina adentro para relacionar población, ¿sí? con la cantidad de audiencia que espera un producto en español dentro de Estados Unidos. Entonces tenemos que aún en Latinoamérica se produce una enorme cantidad de contenidos. Y en Estados Unidos hay un punto, como decíamos, que es Miami, que está relacionado con Latinoamérica, porque Miami es el centro de la música latina. ¿Sí? Toda la música latina, mainstream, que se difunde al mundo, hace centro en Miami. ¿Sí? Es decir, desde Miami hacia el mundo, la música latina. Por eso, casi todos, por no decir todos, los artistas mainstream pop de habla castellana, en algún momento sitúan su residencia en Miami. ¿Sí? Porque ahí se hacen grabaciones y ahí se cocina el negocio musical de pop latino, por ejemplo. Hablando de pop latino, hablando de todo tipo, ¿sí? de música latina, de lo que podría ser un pop melódico hasta el trap latino o el reggaetón. ¿No? En la otra punta del mundo, China y la India, ¿sí? Dos grandes países. ¿Sí? Entre los dos, 1 de cada 3 habitantes del mundo viven en la China o en la India. Y han sido lugares donde se ha tratado, los productores de contenidos del mundo han tratado de buscar una audiencia de cientos de millones de personas. Por ejemplo, Estados Unidos lo intentó con la producción Kung Fu Panda. Es decir, tratar de insertar los contenidos norteamericanos en China. Fue realmente un fracaso. ¿Por qué? Porque China censura muchos de los contenidos mainstream occidentales, ¿sí? Tiene una cuota de mercado
que permite solamente una X cantidad de películas mainstream que se pueden exhibir en sus salas por año. Y a su vez es el centro de la piratería de contenidos del mundo. Digamos. La mayoría de las producciones piratas que se venden en el mundo, ya sea de música o de cine, están originadas en China. Y la India también ha sido un lugar de atracción para los contenidos occidentales. ¿Sí? ¿Quién quiere ser millonario, por ejemplo? ¿Sí? Se constituyó en la película que intentó penetrar en el mercado indio. Pero en la India es muy difícil entrar porque existe una enorme producción de contenidos cinematográficos, que es lo que se llama Bollywood. Digamos, la India es la productora más grande de películas del mundo en cantidad. Digamos, produce más películas que Estados Unidos. Lo que tiene, la particularidad que tiene, es que el formato de producción de la India, el contenido que produce, la estética de sus películas es básicamente consumible solo en la India. ¿Sí? No es un tipo de cine que haya aprendido en ninguna otra parte del mundo. Entonces, pero como son 1.000 millones de indios, entonces la enorme cantidad de esa audiencia genera una industria de contenidos fenomenal que la India genera. Y entonces vende a la India y vende a algunos países donde la comunidad india es grande, como por ejemplo Inglaterra, ¿no? Y también en Estados Unidos. El cine indio domina el 90% del mercado indio. ¿Sí? Decimos, son 1.000 millones de personas, cientos de millones de personas consumiendo contenidos, pero casi todos indios, con un estilo muy propio y particular. Pero a su vez han surgido en los últimos años dos grandes productoras de contenidos desde la India y desde China hacia el mundo. Uno es Reliance World, que es una productora de contenidos indios que ya ha comenzado a vender series y películas alrededor del mundo. Y Alibaba Pictures. ¿Sí? Alibaba es una empresa china, es la empresa china de venta de productos online más grande. Es decir, es una empresa china de venta de productos online. Y es la casa de venta de productos online más grande del mundo porque al estar en China, es consumida por centenares de millones de personas y también en el exterior. Y Alibaba se ha convertido en una productora de cine, ¿sí? Desde China, Corea del Sur y Japón, ¿sí? Que se ha metido con la cultura juvenil sin desligarse de ciertos factores propios de la cultura oriental, pero que ha dado forma al mainstream asiático. Desde Asia, dominando todo el sudeste asiático, pero también ofreciendo productos al mundo. El manga y el anime son los dos grandes productos mainstream de origen japonés, ¿sí? Mientras que Corea del Sur ha dado forma, ¿sí?, al K-pop, que ha avanzado sobre Occidente de una manera arrasadora, ¿no? Entonces tenés ahí dos grandes producciones de contenidos que se difunden no solamente en su zona, sino en el mundo, que han roto las limitaciones propias, por ejemplo, de un mercado asiático marcado por una cultura muy particular y también un idioma muy particular. Y aún así, entonces tenemos un mainstream asiático consumido en todo el mundo. ¿Y qué pasa con Europa? Europa tiene algunas deficiencias en el mainstream, ¿sí? Porque es por la enorme cantidad de inmigrantes que existen en Europa, Europa es consumidora de contenidos mainstream de otras partes del mundo, ¿sí? Contenidos mainstream de Asia, de Oriente Medio, de la India, de Latinoamérica, ¿sí? Su población envejece, con lo cual no es una población propia de gran consumo mainstream. Hay una tendencia europea al despreciar el mainstream por el arte, ¿sí? Hay una idea en Europa de que el mainstream no es arte y por lo tanto despreciar el contenido mainstream, y a su vez no hay un contenido mainstream europeo, ¿sí? Hay un contenido mainstream inglés, francés, uno alemán, uno italiano, uno español. Quizás los que han podido aprovechar mejor esta idea del mainstream han sido, por un lado, Inglaterra, con sus producciones típicamente británicas, que consumimos, ¿sí?, básicamente en las series y en la televisión, y últimamente, ¿sí?,
en los países nórdicos europeos, ¿sí? Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, que han generado muchos productos mainstream hacia el mundo. Así que el mundo está embarcado en una enorme guerra de contenidos mainstream. Y finalmente, un nuevo mainstream. ¿Cuál es el nuevo mainstream? El mainstream de la tecnología de las plataformas. Netflix, Prime Video, Amazon, Apple TV, Disney, Hulu, HBO Go, Spotify, YouTube. Son todas nuevas plataformas de contenidos que no solamente muestran contenidos, sino que muchísimas de ellas, casi todas, producen contenidos. ¿Sí? Producen contenidos. Netflix produce sus contenidos, Amazon produce sus contenidos, Apple TV empezó a producir sus contenidos, Disney ya desde hace mucho, Hulu produce sus contenidos y HBO también. ¿Sí? YouTube está en inicio de producir sus contenidos y seguramente Spotify hará lo propio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ellos tienen la plataforma, tienen una ventaja comparativa respecto a los que no la tienen. Y por lo tanto, les resulta mucho más barato producir sus contenidos y exponerlos en sus plataformas que comprar contenidos. E incluso la producción de contenidos se hace necesaria ante la enorme cantidad de producción que se necesita para llenar todas esas plataformas. Bien, hasta aquí entonces la cultura mainstream. Como vemos, cuando empezamos, la idea era, ¿qué es esto del mainstream? ¿Por qué estamos hablando de mainstream en un curso que habla de consumo? Como ustedes ven, el mainstream es un enorme fenómeno de consumo. Y como ustedes ven, nuestros consumos están dominados por el consumo de contenidos mainstream. Este es un fenómeno de alcance global que tiene un crecimiento exponencial, ¿sí? Y que seguramente seguirá siendo un fenómeno a analizar especialmente en los próximos años y en la próxima década. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.